Hola, hoy les disertaré sobre el tema crisis financiera internacional de acuerdo a la asignatura del módulo de Finanzas Internacionales dirigida por el facilitador magíster Rafael González en la Universidad de Oriente, Núcleo Ciudad Bolívar, quien expone la licenciada Taina Alba. Crisis financiera internacional. Para algunos autores, como Blanchard en 2009, la crisis económica y financiera se inició en agosto del 2007 en los países desarrollados y se expandió gradualmente hacia los países en vías de desarrollo hasta el último trimestre del 2008, momento a partir del cual dichas economías perciben sus efectos con mayor fuerza. La crisis se gestó en un periodo de bonanza de la coyuntura internacional asociada a una política de expansión monetaria. La dimensión internacional de la crisis financiera, tuvo su epicentro en los Estados Unidos y sus protagonistas esenciales han sido los bancos de inversión en ese país, principales promotores tanto de la institucionalización como la distribución internacional de los sofisticados productos financieros, con la complicidad de las empresas calificadoras. Esta crisis también repercutió en el sistema financiero de Europa, con las conocidas crisis de las hipotecas subprime. España es uno de los más afectados, con Islandia, Irlanda, Grecia, Portugal, Australia y Hungría. La crisis en los mercados financieros internacionales ha provocado una caída en el crédito disponible en los países de región centroamericana, aspecto que se ha actualizado todas las operaciones financieras, así como el crédito a la producción. E igualmente, complica y retrasa la recuperación económica. Los países emergentes que no participaron en estas hipotecas subprime, de igual forma fueron arropados por este estallido en cuanto al impacto comercial de la crisis sobre cada país, dependiendo de los mercados de destino de las exportaciones. A mayor concentración de las exportaciones en las zonas más afectadas por la crisis, mayor impacto ocasionó. Venezuela no escapa de esta recesión. Las razones del estallido de la crisis. De acuerdo con este enfoque, la crisis actual obedeció a una política monetaria excesivamente expansiva de la Reserva Federal desde los fines del 2001 hasta diciembre del 2004, que se manifestó en tasas de interés inferiores al 2% para los fondos federales. Si bien la Unión Europea y el Reino Unido aplicaron una política similar, la reducción de las tasas fue menos marcada en el periodo de las tasas bajas, menos prolongada. Las bajas tasas de interés fueron funcionales a una expansión excesiva de crédito para evitar una recesión e incentivo al crédito y al consumo. También se produjo una burbuja en el precio de las viviendas de varios países. Continuando con las razones del estallido de la crisis financiera internacional y haciendo mención de estas tres razones que se reflejan a continuación, se puede decir que en este escenario muchos inversores se volcaron en las propiedades, tradicionalmente vistas como las inversiones más seguras. En el caso de los estadounidenses, la compra y venta de la vivienda con fines especulativos estuvo acompañado de un elevado apalancamiento, sabiendo que el apalancamiento es usar endeudamiento para financiar una operación. Es decir, con cargo a hipotecas que con la venta eran canceladas para volver a comprar otro activo con una nueva hipoteca, cuando no se financiaban ambas operaciones mediante una hipoteca puente. El mercado aportaba grandes beneficios a los inversores y contribuyó a una subida
de los precios de los bienes de los inmuebles y por lo tanto de la deuda. Así se empezó a crear la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en los primeros años de la década y en la Unión Europea. Después de estudiar las razones del estallido de la crisis, se creó como un círculo vicioso, tal cual se refleja en esta imagen. Los bancos comerciales otorgaban créditos hipotecarios a todos los clientes, tanto los que cubrían los requisitos como a las personas con alto riesgo. Estas accedían al crédito por la relajación del control de las instituciones responsables de la regulación y por ende los bancos comerciales vendían el préstamo hipotecario a los bancos de inversión, quienes lo colocaban en la bolsa para revender a los inversionistas. Tipos de crisis financiera. Para Lizana Belén Martínez, 2013, sostiene que si las diversas crisis financieras acontecidas a lo largo de la historia tienen particularidades similares a simple vista, se puede realizar una minuciosa clasificación de las mismas en función de los detonantes que las originan, entre estas, la crisis inducidas por las políticas macroeconómicas. De acuerdo al modelo canónico de crisis de balanza de pago, depreciación de la moneda, disminución de las reservas y fin del tipo de cambio fijo, se produce una crisis cuando la expansión del crédito doméstico por el Banco Central es inconsistente con las políticas del tipo de cambio fijo. Crisis por el pánico financiero. Siguiendo el modelo, la crisis por el pánico financiero es un equilibrio adverso en el que los prestamistas de corto plazo retiran sus colocaciones de prestatarios solventes. En general, para que esta situación suceda, deben darse ciertas condiciones que los pasivos a corto plazo sean mayores que los activos a corto plazo. Que ningún acreedor privado sea lo suficientemente solvente como para ofrecer toda la financiación necesaria para saldar los pasivos a corto plazo y que no exista prestamista de última instancia. Ante este escenario, es lógico que los acreedores retiren los depósitos si el resto de los prestamistas está huyendo de los prestatarios. Crisis desatada como consecuencia de colapso de la burbuja especulativa. La burbuja especulativa financiera ocurre cuando los especuladores compran activos por encima de su valor, con el objeto de obtener una ganancia de capital. Crisis inducidas por el riesgo moral. El riesgo moral tiene lugar cuando los bancos están dispuestos a tomar prestados fondos con garantías públicas, implícitas o explícitas, de obligaciones bancarias. Si los bancos no mantienen la capitalización mínima requerida, pueden usar los fondos para asignaciones demasiado arriesgadas. Crisis formadas por pruebas desordenadas. Ocurre cuando un prestatario insolvente o ilíquido provoca una huida repentina de prestamistas y fuerza la liquidación de los prestatarios más solventes. Esta situación sucede generalmente cuando los mercados operan sin los beneficios de la coordinación en la ley de quiebra. Este problema es conocido como el sobreendeudamiento. La solución a los problemas de coordinación entre los acreedores ayuda a promover la asignación eficiente del capital a los demandantes de créditos más solventes y a demorar o prevenir eventualmente a los deudores incobrables. Las diferentes teorías entre los 5 tipos de crisis son elementales para realizar un diagnóstico de las mismas, conocer los mecanismos de transmisión, predecir su evaluación, prevenir
y diseñar medidas de políticas para remediarlas. Otro tipo de crisis, y quizás una de las más frecuentes durante las últimas décadas, son las crisis bancarias. El sistema bancario es uno de los intermediarios financieros con mayor repercusión y si bien no absorbe todos los riesgos del sistema, los reduce mediante el manejo profesional de los fondos, usando como herramientas la diversificación, evaluación y el control de los prestatarios. Los bancos juegan un papel clave en el proceso de asignación de los recursos y más concretamente en la distribución de capital. Uno de los principales resultados de la teoría financiera moderna es que la existencia de los intermediarios financieros mejora la asignación de los recursos que podría alcanzarse. Es importante referir que en el mundo no solo la emisión de bonos son causales de desarrollo de una burbuja financiera y a su vez de una decadencia en el sistema financiero. También los préstamos hipotecarios, mala evaluación del riesgo crediticio, hiperinflación, déficits bancarios, devaluación de la moneda, fuga de divisas, afluencia del poder adquisitivo, entre otros, así como tampoco se escapa la creación e innovación de un producto que cause impacto al extremo de obsesionar el mercado adquisitivo, visualizándose a dicho producto como un instrumento de inversión que genere grandes intereses a punto de incrementar proporcionalmente el valor del mismo.